Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo Biblia Libre Prédicas, donde estamos analizando, profundizando, estudiando la palabra de Dios. En este momento, bajo un contexto histórico-cultural, estamos reflexionando sobre la ortodoxia cristiana. ¿Cómo se formó lo que todos los cristianos hemos creído en todos los momentos de la historia? ¿De dónde surgió el concepto de tener unos principios inamovibles, incuestionables, indebatibles, una verdad objetiva dentro del cristianismo? Eso es lo que hemos venido estudiando en las últimas clases, y dentro de este conjunto hemos venido estudiando un subconjunto titulado básicamente Historia del Dogma. Dentro de la historia del dogma estamos viendo las herejías tempranas, los primeros movimientos y las primeras enseñanzas contrarias a la escritura que llevaron a los primeros cristianos a despertar, a movilizarse para poder predicar una sana doctrina y poder establecer qué fue lo que realmente enseñó el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Dentro de todo esto también, obviamente, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, a las personas que desde hace rato están ahí escribiendo, saludando. Es muy importante que usted escriba, es muy importante que escriba, que comente, que opine. Yo leo todo lo que usted escribe, es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que el motor de búsqueda se mueva más y podamos llegar a muchas más personas, a muchos más hermanos y a personas que no conocen de Cristo, como efectivamente ha sucedido con estos videos. Hemos llegado a personas que no conocen de Cristo y han podido llegar a los pies de Jesucristo. Ese es el objetivo. Y tenemos testimonios por montón de mucha gente que ha conocido al Señor por medio de estos videos, que nos dicen: antes a mí me vendían una iglesia así o asá, y a mí me parecían locos y me parecían, pero cuando escuchamos la palabra que ustedes predicaron, pudimos entender que no era como esas iglesias nos lo predicaban, y que nos alejaron de Cristo, y que Cristo es mucho más real, mucho más vivo, y hemos podido conocer al Señor. Así que tenemos testimonios por cantidades de personas que nos han dicho esto, y damos gloria al Señor por ello. Gracias a que también usted compartió este video por todas sus redes sociales, y que de alguna manera le llegó a una de esas personas, o usted nos recomendó con un familiar, con un amigo, con una persona cercana: vea a este hermano, escuche la palabra. Le compartió el video y esa persona sí pudo conocer la palabra de Dios y el evangelio. Así que es muy importante su colaboración, es muy importante su apoyo, es muy importante su respaldo, es muy importante que usted comparta este video por todos los medios posibles, porque de esa manera podemos llegar de forma que en otras circunstancias sería imposible. Podemos llegar de forma concreta a más personas con el evangelio. ¿Qué le parece si comenzamos en el día de hoy orando y dándole gracias al Señor antes de comenzar con la introducción? Démosle gracias al Señor. Amado Señor, Rey de reyes, Señor de señores, Dios Padre fuerte, omnipotente y eterno, gracias te doy, Señor, por estar en este día en tu presencia. Quiero glorificarte, quiero exaltarte, quiero adorarte con todo el corazón y decirte que estoy aquí para escuchar tu voz, que te pido que me hables por medio de la palabra, que te pido, Señor, que me instruyas, que te pido, Señor, que de la misma manera llegues a mis amados hermanos que se conectaron desde muy temprano para estar viendo esta prédica. Señor, yo te pido, Señor, yo te ruego que llegues a cada uno de nosotros con tu palabra y que podamos entender lo que en el día de hoy se va a explicar en esta predicación. Coloco a cada hombre y mujer que va a ver este video en vivo o en diferido, a cada uno de ellos, Señor, en tu presencia, a cada uno de ellos ante ti, Señor, para tu gloria, honra y alabanza. Bendícenos, háblanos, edifícanos, instrúyenos. Te lo ruego, Señor. Por medio de tu palabra necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escucharte hablar. Muchas personas llegan los domingos a escuchar estas prédicas con necesidades, con preguntas, con inquietudes, con cuestionamientos. Hemos intentado, Señor, predicar la suma de tu palabra. Hemos intentado, Señor,
poder llegar a todas las necesidades, tantas necesidades espirituales como emocionales, como físicas, como intelectuales. Ayúdanos a seguir haciéndolo de esa manera y a que cada persona que ve uno de estos videos, al terminar diga, valió la pena ver el video. Valió la pena porque algo saqué, aproveché, soy una mejor persona, pude comprender cosas bíblicas que antes no veía. El Señor habló a mi vida y a mi corazón. Si eso sucede, valió la pena. Si eso sucede, vamos por buen camino. Gracias, Señor, te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias damos a nuestro buen Dios y Señor. Bueno, mis hermanos, la vez pasada habíamos quedado hablando de un movimiento que fue el movimiento montanista y hablando de un personaje que fue Montano. Y hablamos de la iglesia como manicomio. Si usted no ha visto ese video, le invito a que después de este vaya y vea el video de la iglesia como manicomio. Pues hoy vamos a hablar de otro tipo de herejía. Un tipo y de un personaje básicamente contemporáneo a Montano y de un movimiento casi contemporáneo al montanismo. Miren, mis hermanos, en estos primeros siglos, lo que es el primero, segundo y tercer siglo de la iglesia cristiana, los teólogos se la dedicaron básicamente solamente a controvertir herejías. En eso se la pasaban. Se la pasaban debatiendo con personas que traían nuevas y diferentes enseñanzas que controvertían con el verdadero evangelio. Y recuerden que la palabra nos dice que solo hay un evangelio. Y que cualquiera que predique un evangelio diferente sea anatema, es decir, tenga una maldición directamente de Dios. Por eso este tema es tan importante, no es un tema que debamos pasar por encima o que debamos ignorar. Y hoy vamos a hablar de un personaje que también fue un hereje. De hecho, este personaje es de alguna manera el hereje de los herejes. O sea, mire, si usted ha escuchado de herejes como Ricardo Salazar, o como, bueno, puedo hacer una lista enorme. Y nombro a Ricardo Salazar porque mañana, el martes, tengo un video sobre él, así que mucha atención. Si usted ha escuchado herejes, este es el hereje de herejes. Es el prototipo histórico de los herejes. Estoy hablando de un señor que se llama Marción. Y de un movimiento que se llama el marcionismo. El marcionismo. El marcianismo, hermano, ¿cómo así? ¿Los marcianos existen? No, marcianismo no. Marcionismo. No marcianismo. El marcionismo, que es un movimiento creado por un señor llamado Marción. Y vamos hoy a identificar 3 características fundamentales del marcionismo y a compararlas con la iglesia de hoy y con las herejías de hoy. Y espero usted aprenda mucho de la palabra. Comencemos haciendo un breve resumen histórico de quién fue este señor. Marción de Sinope. Marción el miope, no, de Sinope, porque nació en una ciudad que se llama Sinope, en Ponto, que eso es Turquía, alrededor del año 110 y murió alrededor del 160, aunque hay algunos autores que creen que es posible que Marción incluso haya nacido antes del 110. Por lo tanto, es posible que haya sido contemporáneo de algunos discípulos de los discípulos. Marción de Sinope, hijo de un obispo, el obispo de Ponto, es decir, él fue cristiano desde nacimiento, comerciante, marinero, con mucho dinero. No se ve muy claro ahí, pido disculpas. No sé por qué hoy se ve como con más luz que la vez pasada. Conocemos de Marción gracias a sus enemigos. Porque bueno, digámoslo así, la iglesia primitiva tampoco era muy tolerante con los herejes. No era que guardaran los textos de Marción para que alguien en el futuro los viera. No, ellos cogían todo eso y lo destruían. Lo destruyeron. Y lo mismo hicieron con los textos de Montano. Y lo mismo hicieron con otros herejes. Ellos destruían las herejías, obviamente para que no se difuminaran y no se esparcieran por toda la iglesia.
Lo mismo pasó con Marción, pero tenemos muy buena información de Marción, gracias a que fue una secta, el marcionismo, tan grande y tan extendida que tuvieron que combatirlo los más grandes padres apologistas de la historia. Estoy hablando de personajes como Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, entre otros. Hablaron precisamente de Marción. Y usted notará que no solamente hay padres apostólicos dentro de los que acabo de mencionar, sino también hay padres apologistas. ¿Por qué? Porque el marcionismo va a tener una influencia desde mediados del siglo II hasta básicamente casi el siglo X. Va a durar mucho, mucho tiempo aún después de la muerte de Marción. Y podría hoy afirmarles a ustedes que el marcionismo aún existe. Y es más, el marcionismo se está infiltrando en las iglesias cristianas protestantes y evangélicas. Mucho más que en la iglesia católica. Si hay algo de lo cual la iglesia católica pueda ser libre en cuanto a herejías, es de marcionismo. Más bien poco. Pero la iglesia cristiana protestante, sobre todo los nuevos movimientos, ya vamos a descubrir por qué. Vamos a verlo. Él era un doceta. ¿Se acuerdan lo que explicamos la última vez? ¿Qué era un doceta? ¿Qué era el docetismo? Aquellos que creían que Jesús no había venido físicamente, sino era una especie de proyección de él. Igual que los gnósticos creían. Por eso algunos de estos autores que acabo de mencionar lo confunden a él con un gnóstico, pero técnicamente él nunca fue gnóstico. De hecho, el gnosticismo parte del conocimiento y siempre giran alrededor de que lo más importante es el conocimiento. Para Marción, no. Para Marción el conocimiento no era tan valioso. Es decir, el conocimiento no tiene valía si no es práctico. Marción es más bien un pragmático. Marción es el resultado de que habían muchos conceptos cristianos que eran difíciles de entender, eran difíciles de comprender, y él quiso simplificarlo todo. No era un hombre dotado, no era un hombre instruido, no era un hombre capacitado, no era un hombre con un gran conocimiento, era un hombre con una buena intención. Entre comillas. Y ya lo vamos a ver por qué. Pero mi hermano, en esto, la intención no es suficiente. Hay gente que justifica a sus falsos maestros y a sus falsos profetas por medio de la intención. Es que él es una buena persona. ¿Qué es ser buena persona? ¿Quién es bueno? Si la Biblia nos enseña que el único bueno es Dios. Es que él tiene una buena intención. Bueno, de buenas intenciones, como he dicho antes, está lleno el camino al infierno. No se trata de una buena intención. Se trata de predicar la verdad del Evangelio, de predicar lo que realmente la Biblia enseña. Y Marción tenía un problema con eso, no conocía mucho Biblia. Pese a que su papá era obispo o pastor. Muy bien. Cuando llegó a Roma, él llega a Roma, ofrendó una gran cantidad de dinero, 200,000 sestercios. Quiero aquí hacer una precisión. 200,000 sestercios. Es difícil calcular cuánto es hoy en día. Pero es una gran cantidad de dinero. Con 200,000 sestercios se compraba una casa clase alta en la antigüedad. Podía comprarse una casa lujosa y hermosa con ese dinero. Ahora haga la cuenta en su país. ¿Cuánto vale una casa lujosa y hermosa? Él tomó ese dinero y lo obsequió a la iglesia en Roma cuando estuvo allá. Recuerden, él es un marinero, él es un navegante. Él es un comerciante, él es un negociante, él tiene dinero. No estamos hablando de un hombre humilde, sencillo o pobre. Estamos hablando de un hombre con dinero. Y llega y les dice, vea, tomen 200,000 sestercios para la iglesia. Hagan con eso lo que quieran. Gracias, hermanito, por la ofrenda. ¡Qué bendición! Desen cuenta. Sigan el ejemplo. No sigan el ejemplo de Marción. Esto es el equivalente a lo que hace la gente hoy cuando vende sus casas y donan el dinero a las iglesias. Usted, si tiene un buen corazón, debe como cristiano donar a la obra voluntariamente, no porque le exijan o le pidan o le cobren,
sino voluntariamente uno debe ofrendar para la obra del Señor, porque la obra del Señor no es gratis. Muchos quieren que uno esté predicando y predicando. ¿Y por qué no haces devocionales todos los días? ¿Y por qué no predicas también por la noche? ¿Y por qué no haces también Biblia Libre Prédica los miércoles? Hermano, porque me toca trabajar, sino de qué como. Gracias a Dios por aquellos que han ofrendado con un corazón dispuesto, porque no le hemos pedido nada a nadie. Hay gente que ha ofrendado y damos gracias. Y hemos podido, y quienes conocen el trabajo ministerial y quienes están con nosotros saben que nosotros frecuentemente ofrendamos a los ministros que están en otros lugares. Y no solo a los ministros, sino de esas ofrendas que nos llegan, también las damos a personas con necesidad. Hay un trabajo, hay un equipo. Y a mí me dicen, hermano, mira, fulanito está en necesidad. Pues, hermano, dale una ofrenda. Queremos verlo bien. Si tenemos cómo, lo hacemos. Porque nosotros también ofrendamos. ¿Me hago entender? ¿Cuál era el problema? Que Marción era un hereje y creía cosas absurdas. Y entonces, ¿qué pasó? La iglesia en Roma se dio cuenta rapidito de eso y le dijeron, vea, tome sus 200,000 sestercios. Muchas gracias, no los necesitamos. Se los devolvieron. Igualito a las iglesias de hoy en día. Igualito a las iglesias de hoy en día, que cuando usted le ofrenda, ellos se lo devuelven. Hace años con mi pastor, cuando estábamos allá en las reuniones pastorales de la iglesia, hace muchos años, se nos cuestionó mucho, y sobre todo a él, por haber bautizado a una mujer que era una anciana que vivía en unión libre. Pero anhelaba ser bautizada, pero su esposo no se quería casar. En aquel entonces mi pastor tomó la decisión de bautizarla. Y fuimos, y yo estuve allá, y entre los dos hicimos el sacramento. La bautizamos. Y después se vinieron los pastores encima, atacando completamente. ¿Cómo es posible? Si está en pecado. Bueno, es una anciana, ¿ya qué pecado va a estar haciendo? O sea, por favor. Ya el pecado que hizo, lo hizo. Ya lo que está haciendo es vivir ahí con el viejito, porque ese viejito ya está más viejito que ella. Pero ¿cómo es posible? Y recuerdo muy bien que mi pastor les hizo una pregunta bastante clara que quedó como un aprendizaje para mí también muy profundo. Y él les dijo, bueno, pero entonces le recibimos los diezmos, porque en esa iglesia se diezmaba. ¿Le recibimos los diezmos o no? Claro que sí, es muy diferente. Y él les dijo, pero si ella está impura, entonces todo lo de ella es impuro. Entonces, ¿por qué si le recibimos la ofrenda y el diezmo, pero no podemos bautizarla? Eso es absoluta hipocresía. Eso es una doble moral. Porque cuando se trata de dinero, ahí sí, venga, no. Es que las riquezas del injusto serán para el justo. Y recuerdo a otro pastor que nos contaba cómo él, teniendo una iglesia por allá en los llanos orientales, llegaba alguien, un narcotraficante, y le decía, vea, pastor, con un fajo de billetes, esto es para su iglesia. Y él tranquilamente lo recibía y se lo llevaba, y él decía, no, es que la riqueza del injusto es para el justo. No, ¿cómo así? Era lavado de activos y ese pastor participaba. Así es la ética y la moral de muchas iglesias hoy en día. No así la iglesia primitiva. Le dijeron, tome sus 200,000. Seguramente ya habían gastado parte de eso, les tocó conseguir, seguramente, no lo sé, pero ellos devuelven el dinero. No nos interesa recibir ese dinero porque tú no crees en Jesucristo, porque lo que tú estás predicando es contrario a lo que la Biblia enseña. Qué ética, qué moral, qué capacidad de esta iglesia. Así que Marción decide formar su propia iglesia, forma su propio grupo y comienza a formar iglesias, y era un plantador de iglesias increíble. Eso sí hay que admitírselo, Marción. Era un tipo que formaba iglesias rapidísimo. Donde pasaba así una iglesia. Claro, una iglesia con falsa doctrina. Con doctrina no correcta. Tiempo después, él va a ser excomulgado. Lo sacan de la iglesia. Y quien lo va a sacar es su propio padre. Porque dijo que Marción había intentado seducir a una virgen. Chismes históricos, no lo sabemos. Finalmente Tertuliano menciona que al final de la vida de Marción, él se convirtió y prometió hacer que sus seguidores volvieran a la ortodoxia. Tarea que fue imposible porque murió. El mal ya estaba hecho. Ya había creado una secta, una de las primeras sectas del cristianismo, junto con el montanismo, luego el arrianismo,
luego el pelagianismo, etcétera, y muchos ismos, muchos. No vamos a alcanzar a estudiar absolutamente todas las herejías antiguas, pero sí he querido ir a las más importantes. Entonces, la pregunta del $1.000.000 aquí es, ¿y cuál era la herejía de Marción? ¿Qué era lo que él estaba predicando mal? ¿Cuáles eran sus falsas enseñanzas? Vamos a mirar 3 de ellas. Tiene varias. Ya hablé o ya mencioné una, el docetismo, pensar que Jesús era una especie de espíritu. Y vimos hace 3 clases que la Biblia enseña, el apóstol Juan, que definitivamente el que no cree que Jesucristo vino en carne es un hereje. Está pecando. Jesucristo vino físicamente. Él era doceta. Además de eso, también podemos decir que prohibió, por ejemplo, las relaciones sexuales. De eso también hablamos la clase pasada, pero en el montanismo. Y hablamos de cosas como, por ejemplo, que también Marción practica, o practicó o enseñó, prohibió la carne. Ellos no pueden comer carne. Ese tipo de cosas son, digamos, una multiplicidad de pequeñas herejías. Pero vamos a 3 fundamentales. Primero, él decía, hay 2 dioses, no uno. Uno es el Padre de Jesús y hay otro menor, el demiurgo, podríamos denominarlo para usar un término platónico, del Antiguo Testamento. Y ese fue el que creó la tierra y lo hizo mal. A ver. Él leía la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también, pero obviamente todavía, escúcheme esto, no existía el Nuevo Testamento como tal. Las cartas sí, obviamente las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las de Santiago, las de Pedro, existían, se rotaban, la gente las leía, pero no existían como una unidad. No existían como una unidad. Habían incluso algunas otras cartas apócrifas que por ahí circulaban. Entonces él leía eso y lo comparaba con el Antiguo Testamento y él llega a la conclusión, él interpreta, él tiene su interpretación privada y él dice, un momento, el Dios de este Antiguo Testamento, el Dios de la ley, es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Acá hay 2 dioses, no uno. El Dios al que Jesús le dice Padre no es el mismo Yahweh o Jehová, no es el mismo, es otro. Porque el de aquí es un Dios de ira, de contienda, de destrucción, de juicio, mientras el de Jesús es un Dios de amor, es un Dios de cariño, es un Dios compasivo. Eso me da como consecuencia que es diferente. Hay 2 dioses, uno mayor, que es el papá de Jesús, y uno menor, que es el demiurgo, que posiblemente sea Satanás, y que es el que creó la tierra. ¿Ya comenzó a encontrar la herejía aquí del asunto? Eso es lo primero. Acá hay una conspiración. Y más adelante hablaré de ese tema. Pero acá hay una conspiración, hay 2 dioses, nos han mentido. Señores, el que gobierna este mundo es un poder secreto, escondido. Es un poder que está detrás de todo el velo, el telón, y que la iglesia no lo oculta. Ese poder del Antiguo Testamento, de ese Dios malvado que hizo este mundo y lo hizo mal. Esa era la teoría de Marción. Marción creía que el verdadero Dios era solo amor, solo gracia y solo misericordia. Es decir, todo este problema viene en el hecho de que para él es inconcebible, impensable, que Jesucristo sea el mismo hijo del Dios del Antiguo Testamento, que mandaba matar gente, que destruía pueblos, que mandaba fuego del cielo, que hacía caer toneladas de agua sobre unos egipcios, etc. No. Tiene que ser 2 personajes diferentes. Mire, esto es muy curioso. Hoy en día hay mucha gente que cree lo mismo. Yo no sé si usted lo ha visto en redes sociales, en videos de YouTube. En muchos lugares hay gente que cree estas cosas. Que una cosa es el Dios del Antiguo Testamento y otra el del Nuevo. Son nuevos marcionitas. Seguidores de Marción. Eso no ha muerto. Y ha resurgido en diferentes formas. Una de ellas. Hay quienes creen literalmente lo mismo,
y alcanzan a afirmar que Jehová o Yahweh, o como quiera decirlo usted, es el mismo Satanás. Es el mismo. Hace un tiempo hice un video sobre un grupo de muchachos que afirmaban efectivamente esta concepción marcionista, que Jehová es el mismo Satanás. Y ellos se basaban en 2 de Samuel capítulo 24 verso 1 y 1 de Crónicas 21:1. En 1 de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo a Israel y de Judá. De Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David? Jehová. Pero en 1 de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo contra Israel o con Israel. ¿Quién incitó a David según 1 de Crónicas 21:1? Satanás. Entonces ellos, en una facilista regla de 3, en un silogismo demasiado sencillo, dicen: 1. Jehová incitó a David. 2. Satanás incitó a David. 3. Conclusión única e inobjetable: Jehová es Satanás. Y esto es una terrible herejía, perdónenme. Terrible herejía. Si usted escucha a alguien que dice eso, salga corriendo. Es alguien que no tiene ni idea de interpretación bíblica. Y es alguien que está diciéndole una terrible mentira. Y ya voy a comprobar cómo el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Cuando la palabra en estos dos versículos utiliza guayaset, es decir, incitar, no solamente esa incitación, ese guayaset, la palabra incitar en hebreo, significa algo que Dios hace, sino también significa algo que Dios permite. No significa, o guayaset en su significado original en el hebreo, no hace referencia a una acción necesariamente directa de aquel que la origina. Puede ser una acción indirecta. Definitivamente todas las cosas que suceden son permitidas por Dios. Dios había permitido que David fuera incitado por Satanás. ¿Satanás incitó a David? Sí, pero era Dios permitiendo que eso pasara. Dios de manera indirecta incitó a David. Por eso no hay contradicción en los dos textos, porque lo que haga Satanás es porque Dios lo permite. No hay nada que haga Satanás que Dios no sepa. Dios no está en el cielo diciendo: ¿qué va a hacer Satanás ahora? No. ¿Quién sabe qué plan va a tener Satanás? ¿Quién sabe con qué me sorprenda Satanás? No, mi hermano querido, así no funciona. ¿Qué tipo de Dios tiene usted tan pequeñito que no es capaz de controlar a Satanás? La Biblia nos enseña que Dios es todopoderoso, es decir, no hay poder por fuera de Dios. Incluso el poder que Satanás tiene es porque Dios le permite que lo tenga. En este momento no tiene permiso para engañar a las naciones como grupo. Solo engaña a las personas. Eso es lo que Dios le permite. En algún momento será desatado y le permitirá engañar a las naciones. Pero todo esto se trata de que Dios es el que tiene el poder, no Satanás. Hay gente que equilibra el poder de Satanás con el poder de Dios. Cuando no llegan a este extremo de decir que Jehová y Satanás son el mismo, por lo menos lo equiparan. Y esto no se trata de equiparamiento tampoco. No es que Satanás tenga el mismo poder de Jehová. No es que Jehová esté en una lucha contra Satanás. No. El Señor Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía todo. Desde antes de crear al mismo Satanás, sabía lo que iba a pasar. Y la pregunta es: ¿y por qué lo permitió? Y la respuesta es: no tenemos ni idea. La Biblia no lo dice. Algún día se lo preguntaremos allá. En este momento no lo sabemos. Hay gente que quiere pretender sabérselas todas. Es imposible. Si supiéramos todas las cosas, seríamos Dios. No sabemos cosas. No sabemos por qué Dios, sabiendo que Satanás iba a fallar, le permitió y aún así lo creó. Pero Satanás finalmente está cumpliendo parte del plan del Señor. Y definitivamente no es el Señor. Lo vemos en el libro de Job, cuando el Señor se encuentra con Satanás, que viene de rodear la tierra. Son dos personajes diferentes.
El mismo Señor Jesucristo en muchas oportunidades utilizó pasajes bíblicos que hacen referencia a Jehová, que hacen referencia a Yahweh, entonces, como quiera decirle, que hace referencia al Dios del Antiguo Testamento. Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, utiliza las referencias bíblicas antiguo testamentarias para explicar que ese Dios es su Padre. Muchas oportunidades Jesús toma el libro de Isaías y lee. Por eso no podemos separar, no podemos decir de dónde sale. Marción era un pobre hombre que no tenía la capacidad ni el estudio para interpretar la Biblia, pero cometió un grave error: creer en la libre interpretación de la Biblia. Escúcheme, hermano, la libre interpretación de la Biblia es un error. Y alguno tal vez se sorprenda: ¿cómo así? ¿Yo no puedo interpretar la Biblia? No, mi hermano. Ni yo tampoco. ¿Qué podemos hacer entonces? Examinarla. ¿Cómo se interpreta entonces la Biblia? Se interpreta congregacionalmente, lo que todos hemos creído en todo tiempo. La ortodoxia precisamente surge de los acuerdos grupales a los que llegaron los primeros cristianos, de las convicciones históricas que ellos tenían. No que uno recibió cierta interpretación y los otros la aceptaron. No. Sino que todos en oración, meditación y estudio bíblico llegaban a las mismas conclusiones. Pero ahora todos son intérpretes de la Biblia. Y tienen nuevas revelaciones, se interpretan y dicen y creen. Y cada 8 días están sacando... Es que les han enseñado mal este versículo siempre. Sí, claro, hay muchas cosas que nos han enseñado mal, pero no siempre. Tenga cuidado con alguien que a veces es muy fácil hacerme a cierto predicador o a cierto pastor porque ataca a algunos con los que yo no estoy de acuerdo. Pero el hecho de que él tampoco esté de acuerdo con ellos no implica que esté de acuerdo conmigo. Y es que aquí no importa que estén de acuerdo conmigo, estén de acuerdo con él o estén de acuerdo con ellos. Aquí lo que importa es qué creyeron los primeros cristianos, que fueron los que en su comunión con Cristo decidieron y organizaron cuáles libros debían ser parte del canon. Porque eso es la Biblia. Y lo que se sale de ahí ya no es verdad. ¿Me hago entender? En ese sentido, mis hermanos queridos, obviamente la tradición tiene algo de importancia. Porque la Biblia no es que se murieron los apóstoles y vea, ya, tenemos el Nuevo Testamento, la Biblia completa. No, van a pasar muchos años y de hecho va a tener que llegar el marcionismo. Y ya voy a explicar por qué. ¿Cómo vemos el marcionismo en segunda instancia en esto, en este problema de Marción? El problema de Marción era: Dios tiene que ser absolutamente bueno. Dios es absolutamente bueno y el del Antiguo Testamento es malo. Por eso hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo. Porque él prefería al Dios de amor. Y eso es lo que hoy vemos en muchas iglesias. Aquellos que predican solo al Dios de amor e ignoran al Dios de justicia. Dicen: no, nuestro Dios es un Dios de amor. ¿Sí has escuchado a esas personas en las iglesias? No, es que lo importante es que nos amemos. ¿Para qué discutimos? Es que la doctrina no es importante. Lo importante es la doctrina del amor. Claro, el amor es una doctrina. Precisamente por eso la doctrina es importante. Porque usted no va a entender qué es realmente el amor si no entiende la doctrina. Y no solo la doctrina del amor, sino todas las doctrinas que la rodean. Porque esto es un conjunto de doctrinas que funcionan como un gran mecanismo que una rueda mueve a la otra para crear toda una cosmología, es decir, una forma de ver, interpretar, sentir y vivir el mundo. Por medio de la doctrina. La doctrina sí importa, mi hermano, claro que importa, y lo dijimos en la primera prédica. Ahora bien, Éxodo 34, 6 al 7, mire lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová,
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y sí, ¿no es esa una descripción de un Dios de amor? ¿No está hablando aquí de Jehová muy similar a cómo el Nuevo Testamento lo habla? Mi hermano querido, es que el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de amor. También es un Dios de amor. Y vemos su amor y su misericordia desde el Génesis. Desde el Génesis. ¿O es que no es un Dios de amor aquel que ve que Adán y Eva intentan por sus propios medios cubrir su pecado y su vergüenza con unas hojas ahí de parra? ¿Y él qué fue lo que hizo? Sacrificó quién sabe qué animal para hacerles sus vestidos, para cubrir su pecado. Desde el Génesis, desde las primeras líneas de la Biblia, Él está mostrando misericordia, Él está mostrando amor, Él está mostrando piedad. Claro que tenemos un Dios que es amor, y claro que ese Dios que es amor se demuestra desde el Antiguo Testamento. Porque desde el Antiguo Testamento vemos un Dios que escoge un pueblo, aunque ese pueblo no merecía ser escogido, porque de lo vil y lo menospreciado del mundo escoge Dios. ¿Por qué escogió a Israel? Porque era el pueblo más insignificante de todos. ¿Qué tienen los israelitas? ¿Grandes construcciones? ¿Pirámides? No. ¿Tuvieron un gran ejército? ¿Historia? ¿Inventos? ¿Qué tienen los israelitas? Lo único que tienen es a su Dios. De resto serían el peor de los pueblos de la historia. Es Dios el que hace grande a ese pueblo, étnicamente hablando, porque los escogió Él. Sin Él, ¿qué es Israel? ¿Para qué sirve en la historia Israel? Es por Él que han sido vencedores, victoriosos, históricos, que han trascendido a la historia, que han sido perseguidos también. Es por Él. ¿Qué no es un Dios de amor? Aquel Dios que no pedía sacrificios. Aquel Dios que sacó a su pueblo de Egipto. Aquel Dios que les permitió vencer a sus enemigos. Lo que pasa es que Él siempre muestra su amor para con sus escogidos. Su amor de complacencia. Que no es un Dios de amor, aunque ellos fallaban y Él los perdonaba y levantaba un juez, y luego volvían y fallaban y Él levantaba otro juez, y luego volvían y fallaban y Él levantaba otro juez. ¿Qué no es eso un Dios de amor? ¿Cómo decir que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios de amor? Claro que es un Dios de amor. Es el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se ve su ira. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Romanos 1:18, Pablo está hablando en un presente continuo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿La ira de Dios aparece o no aparece? ¿No aparece en Mateo capítulo 24? ¿No aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, toda la ira de Dios? ¿No aparece la ira de Dios en los juicios de Dios contra aquellos que pecan? ¿O es que tuvo mucha misericordia el Señor con Ananías y Zafira? ¿O es que tuvo mucha misericordia el Señor con aquellos que proclamaban un diferente evangelio? ¿O es que tuvo mucho amor? Claro que tenía mucho amor. Pero es que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. La misericordia no es algo obligado, la misericordia es algo voluntario. Si Dios quiere, tiene misericordia, y si no quiere, pues no la tiene, punto. Es Dios. Él hace con su misericordia lo que quiera. Y así como en el Antiguo Testamento vemos el amor de Dios, en el Nuevo Testamento también vemos la ira de Dios. La ira de Dios manifestada en su Hijo, en el momento en el que ve a los mercaderes y a los vendedores haciendo de la casa del Señor una cueva de ladrones, y dice que los azotó y los sacó. ¿Cómo? ¿Con negociación, charladito, hablando bonito, diciendo aquí todo hay espacio para todos, no se preocupen? No, mi hermano, los sacó con autoridad, con ira, con contundencia. En el Nuevo Testamento también se ve la ira de Dios.
Pero es que ahora en las iglesias quieren ser tolerantes, quieren solo hablar de amor, quieren solo hablar de la benignidad, ¿sí? Y se les olvida que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor, y ya lo veremos adelante. Marco Barrientos hace poco hizo una exposición, por ahí le hice un video, donde le explicaba que Dios ya no castiga a nadie. ¿Cómo que Dios ya no castiga a nadie? Esa misma frase de Marco Barrientos la retoma Jonathan Mesa, el falso pastor, maestro y profeta. Falsísimo, más falso que una moneda de cuero. ¡Falso! Dijeron que Dios ya no castiga a nadie. Llegan al extremo de decir que Dios ya no manda males a nadie. Porque se quieren enfocar en el Dios de amor. ¿Y quién dice? ¿Quién dice que mandar un castigo no es tener amor? Si es que la Biblia lo que me enseña es que el padre al hijo que ama, a ese reprende. ¿O no dice eso la Biblia? La mía lo dice. Si yo, siendo un padre malo, por amor a mi hijo, le castigo cuando hace algo mal, cuánto más nuestro Padre, que es absolutamente bueno, por amor a nosotros, nos debe castigar cuando hacemos algo mal. Dios sí castiga. Qué pena con ustedes y con Marción, que solo quería ver un Dios de amor, que por eso no aceptaba al Dios del Antiguo Testamento. Pero le está quitando virtudes, atributos a Dios. Yo no puedo quitarle atributos a Dios. Es que quien dice que el amor tiene que ser injusto. Él es amor, pero también es justo. Es que quien dice que el castigo es algo contrario al amor. No, el castigo es una manifestación de amor. Cuando usted castiga a sus hijos, usted le está mostrando que los ama. Si usted no los castiga, mi hermano, usted no los ama. Si usted no los reprende, usted no ama a sus hijos. Amar a sus hijos no es darles regalos o premios por cualquier cosa. Amar a sus hijos no es tenerlos con llenos de cantidad de cosas. No, amar a sus hijos es decir, si es necesario, tendrás que sufrir el castigo por tus errores. Si lo tienes que sufrir, lo sufres. ¿Por qué eres así conmigo, papá? Porque te amo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido la reprimenda del Señor en momentos difíciles de nuestra vida donde Dios permite que nos vaya mal? Honestamente, y nos va mal. ¿Por qué, Señor? Y cuando nos ponemos a pensar realmente, sí, lo merecemos. Y esos momentos difíciles que vivimos nos sirvieron para madurar, para cambiar, para progresar, para ser mejores cristianos y más como Cristo. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son el mismo, nunca han cambiado, nunca ha cambiado. Él siempre ha sido el mismo, siempre ha tenido el mismo juicio, siempre ha tenido la misma gracia, siempre ha tenido el mismo amor, siempre ha tenido la misma autoridad. Pero es que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo. ¿Cuál? Cristo. La diferencia es Cristo. Porque en el Antiguo se veía en tipo y sombra. Estaba ahí, presente. En todo el Antiguo Testamento está Cristo. Tanto manifestándose en teofanías, como en todo el simbolismo de la ley que nos habla de él, como Hebreos nos lo explica. Pero es que en el Nuevo está ahí físicamente. Está ahí su presencia imponente. Por eso es que da la apariencia de que el Nuevo Testamento habla más del amor que el Antiguo. Porque es que el amor estaba ahí presente en la persona de Jesús. Él es el amor. Por eso da esa apariencia. Pero mire lo que dice Hebreos 12:10. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. ¿De quién está hablando? Del Señor. ¿Y de quién está hablando antes? De los padres. Aquellos que por pocos días nos disciplinaban eran nuestros padres. Pero este Padre Celestial nos va a disciplinar para que participemos de su santidad. ¿Por qué nos disciplina Dios? ¿Por qué nos castiga? Sí, nos castiga muchas veces. Para que seamos santos. Y si somos santos nos acercamos más a Él. El propósito de Él es estar en comunión con nosotros. Entonces no hay
dos dioses. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Si usted escucha eso en algún video, si usted escucha eso en alguna parte, es una mentira y una terrible herejía. Solo hay un Dios y Padre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y al igual que Marción, hay muchos que quieren sobreenfatizar el amor sin entender que Él es juicio, sin dejar de ser amor. Deuteronomio 4:24, por ejemplo, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y Hebreos, ya Nuevo Testamento, 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire cómo nos demuestra, es básicamente el mismo versículo, uno en el Antiguo Testamento, en la ley, Deuteronomio, otro en el Nuevo Testamento, en la gracia, Hebreos. Precisamente Hebreos, haciéndonos entender que el mismo fuego consumidor del antiguo es el mismo fuego consumidor del nuevo. Él tiene ese juicio. Pero hoy las iglesias quieren ser light, quieren ser suaves, quieren tratar con cariño a todos, comprendámoslo, son pecadores. Así somos todos nos equivocamos, ¿qué podemos hacer? Tolerando el pecado. Usted puede ver la carta a los Corintios, como Pablo les exige y les dice, ¿cómo es que ustedes han tolerado a este hombre que se metió con la esposa de su padre? Mejor dicho, o lo sacan ustedes o lo saco yo. Y tiene que ser absolutamente radical. Eso no es que aquí hay espacio para todo el mundo. Eso es una mentira. La Biblia no es, y la iglesia no es inclusiva. No es inclusiva. Esa es la mentira de este pensamiento posmoderno inclusivista, que todos son aceptados. No. La iglesia es exclusiva. Exclusiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no dejemos entrar a los pecadores? No, claro que no. Todos los que estamos ahí somos pecadores. Pero cuando entren hay que decirle, estás pecando. Y este es un lugar para que tu pecado sea perdonado. Y la única manera es que te arrepientas y te apartes. Si tú no te arrepientes y te apartas de tu pecado, no habrá lugar para ti ni aquí ni allá. La iglesia es eso. Está de moda ahora ser inclusivos y que todos cabemos en todos los espacios. Por eso es que nos persiguen, por eso es que el cristianismo no es así. En su naturaleza es absolutamente exclusivo para aquellos que han sido lavados y perdonados por la sangre de Jesús, que son los que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y se han arrepentido de sus pecados. ¿Me entiende? ¿Me hago entender? Pero ese falso evangelio inclusivista y tolerante se está apoderando de las iglesias. Eso es un falso evangelio, mi hermano querido. Ese no es el evangelio. El evangelio no tolera el pecado. El evangelio le dice al pan, pan y al vino, vino. El evangelio pone los puntos sobre las íes. El evangelio no tiene pelos en la lengua para no herir sensibilidades y que nadie se sienta mal. No. Si tengo que decirle al borracho, estás pecando, le digo, es pecado y te vas para el infierno y sigues borracho. Si tengo que decirle al homosexual, estás pecando y te vas para el infierno si sigues siendo homosexual, se lo digo. Y aunque las leyes y los países y las plataformas no lo prohíban y digan que eso no está bien desde cuál subjetividad, desde la tuya, pero no desde la Biblia. No es porque yo quiera que sea así. La Biblia nos invita a ir a esas personas, pero no solo para ir a aceptarlas tal y como son, eso es carreta, sino para decirles que están pecando. Hay gente que predica en los púlpitos y dicen cosas como, Dios te acepta tal como eres. No, Dios no te acepta. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? Dios no te acepta tal como eres. Dios te quiere diferente. Dios te quiere cambiar. Dios no soporta como eres porque eres un pecador. Y tienes que ser transformado. Por eso Marción se equivoca. Segundo error. Marción escoge textos a su conveniencia. Si algo tenemos que agradecerle a Marción es que gracias a él se creó el canon. Porque fue Marción el que hizo el primer canon. Ya los textos del Nuevo Testamento circulaban en las iglesias, pero no existía el Nuevo Testamento como tal, así que él escogió.
Y él dijo, me gusta el Evangelio de Lucas, ese me gusta. Me gusta esta carta de Pablo también, esta no. Esta sí me gusta, esta también. Él hizo un buffet de Biblia. Y él fue el primero en decir, esto es el Nuevo Testamento. No como el nuestro, obviamente. Excluyó algunos evangelios, excluyó textos de Pablo, de Juan, de Pedro. Los excluyó y tomó lo que le convenía. ¿Y qué era lo que le convenía? Lo que hablaba de amor, de piedad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. La palabra enseña, toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir. Mire, mi hermano, yo no puedo andar escogiendo. Esto sí lo predico y esto no. Antes de predicar este ciclo, tuve un ciclo de mayordomía, que se vio muy poco. Casi la gente no lo vio. Porque a la gente le gustan más títulos sensacionalistas, ¿sí? Pero creo yo fue muy edificante, por lo menos para mí. Igual lo prediqué, yo sabía que no se iba a ver. Hay muchos videos como el que saqué el viernes pasado sobre si es María o no la Madre de Dios, que sé de antemano, desde que lo estoy haciendo, sé que no va a tener muchas vistas. Lo sé. Pero es que mi propósito no son las vistas. Yo no predico para tener feliz a la gente. Yo no predico para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Yo predico para que la gente escuche lo que tiene que escuchar. Lo que Dios le quiere decir. No lo que ellos quieren que les diga. Porque Dios no dice lo que tú quieres que te diga. Dios te dice lo que necesitas oír. Por eso no puedo tomar solo una parte de la palabra y excluir la otra parte. No puedo ser selectivo. Estos libros sí me gustan, estos sí los estudio, estos otros no. Hay pastores que hacen eso. Hay pastores hoy que seleccionan solo unos temas. Entonces se enfocan o solo en la alabanza. O solo en santidad. O solo en prosperidad. O solo en gracia. Otro solo apocalipsis. No, un buen predicador no puede hacer eso. Tiene que predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Eso es lo que el mismo consejo de Dios enseña. Lucas, capítulo 4, verso 10 al 12. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Quién está hablando ahí? Satanás. ¿Qué está hablando ahí? Está tomando algo escrito. Escrito está. A tus ángeles mandará. Está tomando la palabra de Dios, pero está tomando el pedacito que le conviene para la tentación que está haciéndole a Jesús en el momento. ¿Y cómo le contesta Jesús? Con palabras. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesucristo le responde a la parcialización interpretativa de Satanás. Satanás sabe mucha Biblia. Mucha. Más que usted y yo. Claro que sí. Se la sabe y la usa. Mal, pero la usa. Y la usa muchas veces en muchos púlpitos de iglesias. Ahí les dejo el asunto. Porque la usa así. Usa un pedacito, ignorando el contexto, ignorando toda la suma de la palabra, para su conveniencia. Como el marido que le dice a su mujer, la Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre. Usa el pedacito que le conviene. Y no lee todo el texto donde dice, y el hombre ama al marido como Cristo, el hombre ama a su mujer. Ama a su mujer, marido, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero no, ellos en la pelea con su esposa cogen el pedacito que les conviene. Y el otro pedacito lo ignoran.
Así hay muchos predicadores. Así hizo Satanás aquí en Lucas. Cogió el pedacito que le convenía. Pero ¿cómo hizo? ¿Qué hizo el Señor? Cogió todo el concepto. Sí, pero solamente dice la Biblia, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Estás ignorando eso, Satanás? ¿No estás tomando en cuenta todo el texto, Satanás? Tienes que ver el conjunto de la enseñanza, Satanás. La argumentó de una manera increíble. Debes predicar toda la palabra. Yo conozco pastores que solo predican Nuevo Testamento. Solo el Nuevo Testamento. Y siempre en Romanos, y siempre en Gálatas, y siempre en Efesios. Maravilloso. Maravilloso. ¿Y qué del Antiguo? Lo ignoran. Nunca predican del Antiguo. Nunca. Eso es un error, hermano. Eso es un error. Si algo le aprendí yo a mi pastor, es que siempre tomaba el Nuevo Testamento y le buscaba el equivalente al Antiguo y jugaba entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera maravillosa en sus sermones. Eso me encantaba a mí. Me encanta. La habilidad que tenía él para ver el tipo y sombra del Antiguo Testamento y mandarlo a uno al Nuevo. Y a veces tomaba una historia del Antiguo Testamento y ¡pam!, la empalmaba con la enseñanza del Nuevo. De una manera hermosa. Porque es la suma de tu palabra. Y hay otros que hacen al revés. Se van solo al Antiguo Testamento e ignoran el Nuevo tampoco. La suma de tu palabra. No se enfoque en un solo tema. No hable de una sola cosa. Y usted que está siendo alimentado en esas iglesias, exíjale también a su pastor que le predique toda la palabra. Pastor, pero siempre plata. Siempre plata, siempre plata, siempre dinero. ¿Hay iglesias así? ¿No conoce usted alguna? Siempre le predican solo de dinero, solo de prosperidad, solo de billete, solo de dar, solo de ofrendar, solo de diezmar. Y le meten el diezmo a lo que sea. A lo que sea. Usted está hablando del Génesis y el pecado del jardín del Edén fue no pagar el diezmo. Por favor, Maldonado, ¿qué estás diciendo? ¿Qué Biblia lees vos, Maldonado, por Dios? No puedo creer. ¿Dónde está el diezmo? El diezmo. ¿Ese fue el pecado? No. Eso es hacer mucha eisegesis, acomodar el texto a lo que yo quiero que diga. Pero a las malas, o sea, de la forma más ordinaria posible, ahí no habla nada del diezmo. Qué pena. En otros pasajes sí, ahí no. Ahí no. Finalmente, el tercer error que cometió este señor Marción es lo que he denominado el evangelio de la conspiración. Desde el principio dije que Marción veía todo esto, toda la iglesia, la acusó de una enorme conspiración. De hecho, él decía que el mensaje de Cristo fue distorsionado por los apóstoles. Los apóstoles distorsionaron el mensaje de Cristo. El único que conservó algo del mensaje de Cristo fue Pablo, según Marción. Los demás lo distorsionaron. Pero ojo, Marción no creía que habían distorsionado el mensaje porque no lo entendieron. No. Él creía que lo habían hecho a propósito. Él creía que aquí había un plan oculto y secreto. Una conspiración para no dejar que se conociera el verdadero evangelio del amor, de la misericordia y de la inclusión. Marción era un conspiretas, un conspiranoico. Él veía conspiraciones por todo lado. Claro, conspiraron los discípulos. ¿Por qué iban a conspirar los discípulos para no repartir el mensaje por el que murieron? Y aún peor, al ver la iglesia de su época, él veía conspiraciones en todas las cosas de la iglesia. Todos están conspirando. Todos tienen un plan oculto. Ellos quieren conquistar el mundo. Quieren lo mismo que Pinky y Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Marción? No sé cómo hablaba Marción. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Él veía una conspiración por todo lado. Por todo lado. Y eso sí que me recuerda a las iglesias de hoy, oiga. Andan pensando todo el tiempo que las apariencias engañan. Que todo es un engaño. Todo es una mentira. No importa lo que pasa en este mundo, nos están mintiendo.
Tengo que admitir que muchas cosas en el mundo son mentira. Muchas noticias son manipuladas y falsas. Claro que sí. La mayoría, muchas. Pero para eso tenemos nosotros capacidad de raciocinio y de interpretación. Pero también muchas de las conspiraciones son puras mentiras y patrañas. Las conspiraciones conducen la historia. Hoy tenemos gente que sabe más de conspiraciones que de Biblia. Y que piensan que los conspiranoicos o los que han conspirado toda la historia, seguidores de Satanás, todos esos tipos, Illuminatis, masones y toda esa cosa, ellos han dirigido la historia como han querido. Eso es un problema gravísimo. Porque entonces eso le quita autoridad a Dios. Entonces Dios está allá en un rinconcito como sin poder hacer nada. Ay, no, es que esto se hiciera una conspiración que yo ni me di cuenta. Ni me di cuenta y se apoderaron del mundo. Perdí mi poder. ¿Qué tipo de Dios es ese? Además, creen que nada es al azar. El azar no existe. Nada es al azar. Esto no fue casualidad. No hay casualidad. Y andan inventando cada teoría en la que finalmente el enemigo siempre gana. ¿Y qué es lo que intentan con todas sus teorías de conspiración? Meter miedo y crear dudas. Dudas alrededor de la veracidad del evangelio, dudas alrededor de los líderes y los predicadores, dudas alrededor de la Biblia, dudas alrededor de la interpretación. Finalmente toda esa conspiración no hace más que dudas. Ay, es que esa Biblia fue traducida por ¿cómo se llama este? El que era dueño de Fox. Ese tipo. Sí. Murdoch, Rupert Murdoch, no sé. Él fue el que invirtió y la que lideró esa traducción era una gay y no sé qué, y le inventan toda una historia. Y alguien me podrá ahorita escribir, ya me los imagino escribiendo. Sí, a mí me consta, yo lo leí. ¿A usted le consta? Le consta. ¿En serio le consta? Hoy nos creemos sabios porque vemos videos de YouTube. Nos creemos sabios porque leemos un blog. O porque vemos el noticiero. O porque alguien me contó que alguien le contó que a él le dijeron. Y ya nos creemos que sabemos y que tenemos fuentes primarias. Cuando uno va a investigar a fondo y a profundizar en la cosa. Y para investigar a fondo y profundizar en la cosa yo necesito estudiar y leer muchísimo. Leer y buscar diferentes fuentes, comparar fuentes, mirar el interés de cada fuente y así poder encontrar la verdad antes de inventarme una historia conspirativa. El problema ahí es que el enemigo siempre tiene la delantera. Pareciera como si el diablo supiera qué va a hacer Dios antes de que Dios lo haga. Y Dios allá parece como si no supiera nada. Y como que toda la conspiración... Ay, no. Y entonces ellos se pintan a ellos mismos como superhéroes que demuestran la conspiración para salvar a los demás que no se han dado cuenta. ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡La tierra es plana! ¿Y qué? Digamos que la tierra es plana. ¿Y qué? O sea, ¿en qué cambia eso el evangelio? ¿En qué cambia eso la realidad? ¿En qué cambia eso el mundo? ¿A quién le importa? Y se meten y pierden tiempo, horas viendo videos sobre eso y escribiendo sobre eso y debatiendo. Y acá seguramente me van a escribir muchísimos de estos que ahí mismo saltan y... No, es que usted es un tonto porque de verdad es plana. Bueno, sí, ¿y qué? Yo no creo que sea plana, obviamente, ¿no? Como profesor de ciencias sociales y, y alguien que ha enseñado todo esto durante más de 17 años, yo no puedo creer esas cosas. Pero digamos que sí. ¿Y qué? Digamos que de alguna manera se pudo convencer a todos los científicos del mundo para decir que la Tierra es redonda. No solo en esta época, sino desde hace más de 1800 años, desde que se sabe que la Tierra es redonda, porque eso no lo descubrió Cristóbal Colón. De hecho, mucho antes también ya lo sabían los griegos. Se convencieron a todos los científicos de todas las épocas, de todas las historias, para que ocultaran el secreto y la NASA lo sabe y lo oculta. ¿Para qué? O sea, ¿qué ganan? Así los controlan. No, me controlan igual en un mundo plano o uno redondo. O sea, ¿eso en qué le quita y le pone a mi salvación? Y hay cristianos que se meten con esas cosas a fondo y, mejor dicho, se hacen matar por eso. ¡Qué tontería! Y las conspiraciones buscan poder, fama, dinero y sexo. Según ellos, el poder, la fama, el dinero y el sexo dan cuenta de todo.
todo lo hacen por poder, todo lo hacen por dinero, todo lo hacen por sexo, todo lo hacen por fama, como si los seres humanos no tuvieran otro tipo de intereses, como si la gente fuera absolutamente, totalmente, bueno, la gente sí es totalmente, pero no absolutamente mala. Y aquí hay una diferencia, y esto quiero aclararlo. El hombre es totalmente malo, no absolutamente malo. Hay algunos reformados que entienden mal el concepto y creen que el hombre es absolutamente malo. No, el hombre no es tan malo como pudiera llegar a ser gracias a la misericordia del Señor. Es totalmente malo en el sentido de que cada parte de nuestro ser es mala, pero no es tan mala como pudiera llegar a ser. Somos totalmente malos, no absolutamente malos. La maldad es nuestra naturaleza, tiende hacia lo malo primero que hacia lo bueno, sí, pero no somos tan malos como pudiéramos llegar a ser. Ninguno, ni los cristianos ni los no cristianos, porque existe algo que se llama la gracia común. Dios es bueno con buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Y el problema con las teorías de la conspiración es que tienen que partir del hecho de que hay un grupo de personas que son absolutamente malas y no tienen nada de bueno. Ahí hay un problema bíblico. El mismo Hitler, que todos consideramos como un ejemplo de maldad, porque el tipo fue bien malo. Si usted estudia la historia, el tipo trataba tan bien a las mujeres, sobre todo a sus secretarias y también a los secretarios personales particulares. Él era muy buena gente con ellos. Buena gente en el término humano, obviamente. El tipo era malo, claro, era malo. Pero no absolutamente malo. Solo totalmente malo. Son dos conceptos diferentes. ¿Me entienden? Y el problema de la conspiración es eso. Implícitamente habría que aceptar que hay un grupo muy grande de personas de la élite que son absolutamente malos. Así que hay una cantidad de conspiraciones, teorías de conspiración extrabíblicas que se predican en la iglesia como si fueran Biblia, ¿sí? Que la tierra es plana, que el nuevo orden mundial, que los Illuminati, que la marca de la bestia. La marca de la bestia es bíblica, pero ustedes primero dicen, no, la marca de la bestia es el computador, no, la marca de la bestia es el celular, no, la marca de la bestia es la vacuna, y cada 8 días inventan una nueva marca de la bestia. Pero la Biblia es clara al decirnos que eso no es correcto. Y antes de ir con la Biblia, quiero leer un análisis que hace un pastor, Scott McConnell, sobre este tema, director ejecutivo de Lifeway Rich. Él dice: lamento que la misión de la iglesia ya no sea compartir las enseñanzas de Jesús, sino compartir cosas que pueden ser, pueden suceder o meramente parecen posibles. Hablando de las conspiraciones. Y es que es verdad. Ya los cristianos no estamos enseñando la palabra, bueno, no me incluyo, pero sí otros predicadores y tienen púlpitos y lo hacen por YouTube y por internet y por tantas, ya no están predicando la palabra, sino se centran en posibilidades conspirativas, metiendo terror y miedo a la gente. El evangelio no es terror, el evangelio no es miedo. Uno no predica del infierno para meterle miedo a las personas o del apocalipsis para que la gente esté muerta de miedo y entonces así se arrepientan. No, yo predico de eso porque es la revelación de Dios para que la gente tenga un entendimiento de su propia naturaleza, para que se arrepienta de sus pecados, venga Cristo y se goce con él y se alegre y diga, como dice el Apocalipsis, ven, oh sí, ven, Señor Jesús. Pero no para meter miedo. Isaías 8, 12 al 13 dice: escúcheme bien, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que tenerle miedo al Señor? Lo que quiere decir en el entendimiento pleno del versículo es que los cristianos, bueno, ahí no está hablando de los cristianos, está hablando del pueblo del Señor, es que quienes somos pueblo del Señor, no debemos andar de conspiración en conspiración creyendo toda historia de conspiración de la gente por ahí. Porque ya creen hasta en extraterrestres y ya creen hasta en reptilianos y una cantidad de tonterías. Y Anunnakis, ¿dónde está eso en la Biblia? Ay, sí, hermano, hay una conexión entre la Biblia y los textos sumerios y nada, entonces usted no es cristiano. Arrepiéntase y crea en el Evangelio.
Nosotros creemos que la Biblia es la única inspiración dada por Dios, revelación dada por Dios. Y no necesitamos saber nada más. Yo no necesito enterarme de ninguna conspiración. ¿Por qué? Porque Dios ya la sabe. Y Él puso en la Biblia lo que yo necesito saber para que esa conspiración no me afecte. Dios lo puso ahí en la Biblia. Todo lo que necesito saber para salvación y santificación está en la Biblia. No necesito meterme a los noticieros, ni irme a las teorías de conspiración, ni averiguar qué es lo que están haciendo los Illuminati. Dios no está ya sorprendido de lo que están haciendo las conspiraciones de los hombres. Dios ya conoce las conspiraciones de los hombres y es más, las permitió con un propósito. Y el propósito es que su plan se cumpla. Por eso es que el texto dice que no llamemos conspiración a todas esas cosas. Ni que les tengamos miedo. No le tenga miedo que los Illuminati lleguen en el poder. ¿Estarán los Illuminati en el poder? ¿Qué cree usted, mi hermano? No sé ni me importa, porque sé que el poder real está en mi Dios. Él es el que tiene el poder. Y todo lo que los que tienen el poder puedan o no puedan hacer es porque Dios se los permite conforme a su voluntad. Y finalmente todo lo que la Biblia dice se va a cumplir. ¡Punto! Así que ¿qué me importa? Si los Illuminatis o los masones o los novios de sus tías quieran gobernar el mundo. No me interesa eso. Porque confío y descanso en el Señor. Porque Él es mi sustento. Porque Él ya me dejó en la Biblia lo que yo tengo que hacer en cada situación. ¿Me entiende? Por eso no tengo temor. Al único que debo temer es al Señor. Si en alguien tengo que descansar, es en el Señor. Si alguien tengo que temer, es al Señor. No a estas conspiraciones. Es que las iglesias muchas se volvieron ya pura conspiración y nada de Biblia. Estudian más las conspiraciones que la Biblia. Hace unos años era muy famosa esa conspiración de los mensajes subliminales y llevábamos videos de mensajes subliminales y conferencias de mensajes subliminales. ¿Para qué? El mero hecho de pensar que el comportamiento de un ser humano pueda ser afectado simplemente porque inconscientemente el cerebro tuvo el poder de interpretar algo que estaba en el reverso de una canción es absurdo. Elimina toda nuestra capacidad de autodominio, autocontrol, de dominio propio, de autodecisión. Entonces somos unos robots programables con la música al revés. Nos autoprograman, ¿no? Eso es carreta. Eso es puro cuento. Es historia para embobar a las personas y alejarlos de lo que realmente importa, el estudio de la Biblia. Lo que realmente importa es estudiar la palabra y practicarla. Eso es lo que importa. No se deje llenar la mente de conspiraciones absurdas, porque puede terminar como Marción. Y como ya vimos, se arrepintió al final de su vida. Finalmente el Salmo 33, 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmos 33, 10. No importa cuánto maquinen, no importa cuánto planeen, no importa cuántos planes extraños y exóticos tengan. El Señor los hace nulos, porque todos los planes, hasta los más perversos, se someten al plan de planes, que es el que el Señor hizo, y que no tiene falla ni más mínimo error. Por eso no me preocupa si el hombre fue o no a la luna, me da igual. Me da igual que me digan que fue una conspiración que lo grabó todo Stanley Kubrick. Me da igual, hermano. ¿Eso en qué afecta mi salvación? Eso más bien me... Ay, no, sí, nos están engañando. Ay, no, nos están engañando y eso me ha afectado tanto porque... ¿Por qué? ¿En qué sirvió ese engaño? ¿Para que Estados Unidos ganara la Guerra Fría? No. Tantas cosas que, Dios mío, creemos porque sí. En el cristianismo entonces, ortodoxo, escúcheme bien, no existe la conspiración. En la ortodoxia cristiana no existe tal cosa como conspiración, porque la conspiración implica un secreto para manipular realidades. Y eso desde la ortodoxia cristiana es imposible, porque no hay nada, escúcheme bien, nada secreto para el Señor. Nada, nada secreto.
todo Él ya lo sabe de antemano, lo supo desde el principio. Primera a los Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Repito la frase para que me entienda. No pensar más de lo que está escrito. No especule. No piense más de lo que está escrito. Ay, no, ¿qué tal la marca de la bestia está en la vacuna? Me da igual, yo ya tengo el sello del Espíritu Santo. ¿Qué importa? La Biblia no me habla de vacunas. Me habla de la marca, pero no de vacunas. Y me habla de la marca simplemente para hacerle el contraste con el sello del Espíritu. La marca se quita, el sello no. Ya tengo el sello. ¡Punto! ¿Qué importa? Si está en una vacuna, en un celular, en un computador, me da igual. No piensen más allá de lo que está escrito. Lo que importa es lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Parece una profecía. Cuando la gente piensa más allá de lo que está escrito, termina peleando con los que pensamos solo lo que está escrito. Terminamos ahí en contiendas y escribiendo. Y si hay alguien por aquí en este momento cuestionando y peleando, no le ponga atención. Déjelo que hable lo que quiera. Déjelo. Porque es que ese es el propósito de los que van más allá de lo que está escrito. Crear polémica y división. Si algo tengo que defender es lo escrito. Si usted conoce un pastor que se las da de que sabe muchísimo, y puede que lo sepa, pero anda detrás de conspiraciones y de cosas secretas, apague y vámonos, hermano. Ese hombre no es aconsejable, porque a la final no está practicando lo que realmente importa en la Biblia, que es lo que está escrito. Por eso esto se llama Biblia libre, hermano. Porque es que yo sí no quiero salirme ni un milímetro de la Biblia, no me interesa. No quiero salirme de la Biblia. Lo único que me importa es lo que está escrito. No necesitamos nada más de lo que está escrito. No nos atemoriza el porvenir. Nos sometemos a toda la Escritura. Y solo a la Escritura. 3 cosas importantes, mis hermanos. 3 cosas para tener en cuenta en nuestra vida cristiana hoy en día, que están haciendo mucho daño, que se han infiltrado en las iglesias. El pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. El ver solamente a Dios como un Dios de amor y ignorar su juicio. Y andar con conspiraciones, planes secretos, en vez de andar estudiando la palabra. No le dedique tiempo a averiguar las conspiraciones secretas. Dedíquele tiempo a encontrar los secretos de Dios en la Escritura. Oremos. Amado Señor, Rey soberano, sabemos que tú conoces ya todas las cosas, que ante ti ningún reino puede conspirar. Ya entendemos, Señor, que tú nos mandas a no ponerle atención a la conspiración o las conspiraciones de este mundo. Ya entendemos, Señor, que todo se somete a tu plan, que todo está, Señor, bajo tu autoridad, que no hay poder fuera de ti y que todo lo que pasa es porque tú lo permites. Ayúdanos a no andar viendo al diablo en todo lado y en todas partes, sino más bien ver tu obra y tu plan en todo lado y en todas partes, porque tú sí que estás en todo lado y en todas partes, porque tú eres omnipresente y el diablo no. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser tan legalistas y extremistas y dejar de ver todas esas cosas y andar espantándonos con tantas tonterías que hoy se inventan y tantas noticias falsas. Con médicos que nadie puede comprobar que son médicos, o científicos que nadie puede comprobar que son científicos, y creyendo más a uno que a otro, que a una comunidad que ha estudiado por años. Pero sobre todo ayúdanos a creerles a la Biblia. Si la Biblia no dice nada de eso es porque no importa. Señor, ayúdanos a entender que lo que importa es lo que está en la Escritura. Eso es lo único importante. Es lo único que necesitamos saber para cuidarnos, para protegernos, para ser sabios, para ser santos, para ser salvos. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de la Escritura y a dejar a un lado las fábulas. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Dios los bendiga. Espero haber sido suficientemente claro. Acuérdese que la próxima semana seguimos con nuestro ciclo de ortodoxia cristiana.
Y recuerde que hoy al mediodía tenemos Noticielo, el martes tenemos un video espectacular, el viernes otro. Seguimos predicando por todas las redes. Acompáñenos, comparta este video, dele like, suscríbase, únase también para recibir material extra. Apóyenos, mi hermano. Esto no es nada fácil. No crea que esto es pararme aquí a hablar. Tengo que hacer muchas cosas y tengo que esforzarme mucho. Y lo hago por amor a mi Dios primeramente y por amor a ustedes, al servicio que puedo prestarles. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Aquí, en nuestro espacio de Biblia Libre Prédicas.